Ya estamos en contacto, Gabriel, con quien es el director departamental de escuela de aquí de la ciudad de Concordia. Estoy hablando de Fabián Vallejo, quien nos va a contar un poco sobre cómo está aquí la situación de la educación en nuestra ciudad. Buenos días, Fabián, te saluda Pedro Lower, Gabriel Obregón aquí en el estudio de FM Sonido. Buenos días, Pedro, buenos días, Gabriel, buenos días a toda la audiencia del FM Sonidos. Una mañana fría, sí, la verdad es que nos tocó fría. Sí, bueno, y agradecerte antes que empecemos a desarrollar la nota, que seas tan amable de atendernos un día domingo a esta hora, que sabemos que por ahí los domingos se descansa un poco. Sí, bueno, es el día que un poquito dedicamos a la familia, pero también entendemos que en el caso de ustedes es el día que pueden, que están al aire, así que no hay ningún problema, estamos para eso. Bueno, hablábamos comunicación puntualmente, Fabián, para que nos comentes cuál es la actualidad sobre la educación aquí en nuestra ciudad. Sabemos que a nivel nacional salió una noticia que entabló en las redes sociales, en los principales diarios, la discusión, esto de la vuelta a clases después de las vacaciones. Queremos que nos comentes cuál es la palabra oficial, qué es lo que se sabe, qué es lo que se viene hablando. Bueno, sí, mira, en cuanto a la vuelta a clases, tengo que decir que oficial, lo que hay es simplemente el decir que se está realizando un análisis y un estudio. Todavía no hay decisiones tomadas, no sabemos fechas. Sí que se viene analizando, eso sin duda. Yo siempre lo digo cuando me preguntan, pero vos te ponés a analizar la vuelta a clases, ¿y por qué no? Digo yo creo que yo la empecé a analizar desde el primer día, cuando los chicos se tuvieron que quedar en su casa. Desde ese día empezamos a pensarlo. ¿Cómo puede llegar a ser? Obviamente que esta situación de este contexto de pandemia y que es tan cambiante, un escenario que día a día va generando otras situaciones, nos obliga a ir cambiando también cuáles son las determinaciones que vamos tomando día a día y también cómo son las formas de pensar este regreso. Sí sabemos que desde Nación sabemos y tenemos la comunicación directa con las autoridades del Consejo General de Educación, de que hubo reuniones, planificaciones en cuanto al orden ministerial, con todos los ministerios de todas las provincias y el Ministerio de Educación de la Nación, para ir pensando cómo puede ser la situación en un aula en un posible regreso. Sí, estas informaciones que por ahí se han filtrado un poco y otras que ha ido nuestro ministro Trota en distintas, las ha ido volcando en distintas charlas que ha tenido con los medios. Tienen que ver en cuanto a cómo se puede dar la ubicación de los chicos, la entrada de los alumnos a clases, en particular cuáles serían o quiénes serían los primeros afectados a un posible regreso. Nosotros también lo hemos pensado de la misma manera y en todos los análisis nos resulta que acordamos con quienes nos reunimos de que los primeros en regresar deberían ser quienes culminan el ciclo, ya sea en los niveles, en un nivel primario o secundario de educación, pero siempre atendiendo a que quienes terminan un ciclo no se los puede contener luego, ¿no es cierto? Nosotros, un alumno de segundo o tercer grado, podemos el año que viene, si logramos tener la normalidad en cuanto a la presencialidad de los alumnos, podemos atender todos aquellos contenidos que nos hayan podido volcar de la mejor forma este año. Y un alumno que termina no, porque ya pasa a otro ciclo donde tiene otros contenidos y otra trayectoria, ¿no es cierto? Así que sí, se está pensando y hay muchas cuestiones que tienen que ver, yo estoy hablando particularmente en cuanto a la forma de la vuelta, pero después también en cuanto a la infraestructura, en cuanto a las medidas de seguridad y
de higiene también, se va pensando cuáles son las más correctas y de qué manera podemos atacar esa situación, ¿no? Sabemos que se viene trabajando de manera virtual, digamos, en las distintas instituciones de la provincia, ¿no? Algunos de una manera, otros de otra. ¿Cómo va a ser después de las vacaciones, digamos? Si todavía no tenemos resoluciones, se seguirá trabajando a través de la vía virtual. Mucha gente dice, bueno, que den por el año por perdido. Bueno, hay muchas cosas, ¿no?, que se ve en la sociedad y que uno puede hacer una lectura de lo que siente, ¿no?, la gente con respecto a esta pandemia. Sí, yo creo que... Ajá, sí, decime. Sí, yo creo que puntualmente, bueno, no se está trabajando solo, si bien la virtualidad por ahí es la manera en que nosotros entendemos la educación, pero en realidad, que se está dando en este momento, pero en realidad yo creo que va mucho más allá de la virtualidad y tiene que ver con un vínculo que hay, que pudo lograr la institución educativa con la familia, que por ahí a veces se puede lograr de forma virtual, o por ahí a mí me gusta más llamarlo como educación remota o educación a distancia, porque a veces cuando no existe esa virtualidad, no existe la posibilidad de conectividad de muchas familias, sí existe el contacto de otra manera, ya sea a través de simplemente un WhatsApp del docente o la llegada de un material impreso de alguna forma. Muchos de los alumnos sus padres están retirando las viandas con los alimentos del comedor y aprovechamos esa situación para hacer llegar material impreso a estos estudiantes que no tienen la posibilidad de conexión. Entonces va mucho más allá de la virtualidad, ¿no es cierto? Esto creo que fue lo más importante que se pudo lograr en este momento, que es mantener el vínculo. Por eso hablar de un año perdido me parece que totalmente no es así, sino que todo lo contrario, se ha ido ganando tiempo, nunca ni los docentes ni los estudiantes se quedaron quietos, siempre siguieron manteniendo el vínculo educativo y el vínculo emocional entre la institución y la familia, que eso es muy importante. Por lo tanto, me parece que en un posible regreso y viendo esto que comentábamos anteriormente, de que es muy probable que se dé para algunos de los sectores o de las partes del nivel, ¿no es cierto?, para los últimos años y después ir de a poco incorporando a los demás, seguirá manteniendo una especie de educación. Es muy probable que la educación sea del tipo mixta, mantener lo que se ha logrado en este tiempo, más lo que se pueda sumar en la poca presencialidad que se pueda tener, para reforzar justamente este vínculo educativo y que no sigamos por ahí con este miedo y temor que es entendible de cierta parte de la sociedad, de decir, bueno, se puede perder el año, se puede perder una parte del año. Bueno, no, vamos a tratar en lo posible de que el año se pueda complementar. Sí hay niveles que son por ahí mucho más afectados. La terminalidad, por ejemplo, en los institutos superiores es bastante difícil. En los profesorados, cuando tienen que hacer las prácticas que son dentro de su carrera, la finalidad, y se tienen que dar generalmente con el contacto con los alumnos, va a ser muy difícil lograrlo este año. No estoy diciendo que esto es imposible, pero sí que sabemos que es una situación que por más que volvamos a la presencialidad, no va a ser muy fácil lograr incorporar a otra persona más al aula cuando estamos hablando de totalmente de lo contrario, de reducir la cantidad de personas que puede haber dentro de un sector, de un aula física, ¿no es cierto?, de acuerdo a la distancia que hay que mantener entre personas. Así sí, que el receso de invierno, Fabián, ¿los comedores siguen trabajando? ¿Van a parar? ¿Van a seguir entregando viandas? Durante el receso de invierno se continúa. Algunos comedores por ahí para tomarse no solo un descanso, sino que hay que tomar un momento porque no pararon nunca para poder limpiar más profundamente, higienizar.
quizás algunos, se está hablando de la posibilidad de entregar módulos de alimentos, o sea, que serían bolsones de comida, para poder hacer esta labor. Pero durante los recesos siempre continúan, los comedores continúan funcionando, así que la alimentación para esta persona, más atendiendo la problemática que tenemos hoy en día, donde muchos de los familiares de nuestros estudiantes están sin poder tener un sustento, ¿no es cierto? Pues son trabajadores que necesitan de poder vender en la calle, que hoy no lo están pudiendo hacer, así que eso está contemplado y está asegurado. Bueno, sabemos que la comunicación era por la actualidad de la educación y antes de ayer creo que hubo una información que ha generado, digamos, mucha controversia, ¿no? Esta solidaridad de emergencia que declaró el gobernador Gustavo Bordet para muchos empleados estatales, ¿no? En eso entran los docentes, ¿no? Sí, todavía la verdad que no he tenido oportunidad de leer eso. Sé que es un proyecto que el gobernador envía a la legislatura, que tendrá que ser debatido y discutido por la totalidad de la legislatura. No lo he podido leer en profundidad, pero sí algunas partes que lo he hecho como casi todo el mundo. No pude hacerme del proyecto en mano, pero sí de lo que se va generando en las redes y en los medios. Entiendo, por lo que pude leer, es una forma de colaboración, de solidaridad de los que mejor remunerados están, para los que en este momento no tienen remuneración o muy poca remuneración. Y el proyecto sería un proyecto de emergencia por un año. Así que, creo que da para debatirlo, ¿no? Sí, da para debatirlo y charlarlo mucho. No quiero ni poner una postura de mi lado, porque no he tenido todavía no hay definiciones claras el tiempo. Y no hay definiciones claras, ni he tenido el tiempo tampoco de analizarlo profundamente. Así que es simplemente eso lo que entiendo y da para el análisis, da para el debate y la discusión seguramente en estos días de cómo políticamente, cuando digo políticamente hablo de políticas de Estado, cómo las políticas de Estado distribuyen o redistribuyen los ingresos de los trabajadores. Bueno, gracias Fabián por la comunicación, muy amable por atendernos a esta hora, y cualquier novedad estamos al corriente, estamos al contacto. Seguramente te vamos a molestar más adelante por más definiciones, ¿no? Porque esto, como dijiste vos, va cambiando, es tan fluctuante que la información va cambiando muy rápido, y eso hace que estemos tratando de comunicarnos con todos los sectores, todos los dirigentes muy seguido, ¿no? Así es. Bueno, Pedro, Gabriel, muchas gracias a ustedes, a toda la audiencia, que tengan una feliz jornada, una buena mañana y un buen domingo reparador. Muy bien, gracias Fabián. Será hasta la próxima entonces. Hasta la próxima. Bueno, allí pasaba